Bienvenidos mis queridos ingelianos, esto es el Grimorio del Escritor y vamos a seguir con esta serie de videos donde pues estamos analizando la escaleta de manera más profunda. En esta ocasión pues vamos a hablar de que tu protagonista ya dejó atrás su mundo, ya cruzó el umbral y ahora viene la parte más delicada, mantener al lector enganchado mientras profundizas el conflicto. En este episodio vamos a explorar el verdadero corazón narrativo, los juegos y risas, la trama B y el momento en que los malos estrechan el cerco. Si todo esto no te está quedando muy claro, no te preocupes, quédate con nosotros porque lo va a hacer muy pronto. Vamos a tener ejemplos, vamos a tener definiciones claras y nos vamos a tomar el tiempo con cada uno de estos puntos. Si te gusta lo que escuchas, bueno, ya sabes cómo apoyar al canal. ¡Comenzamos! Juegos y risas. Aquí es donde va a ser la mayor parte, el grosor de tu libro, de tu película, de tu historia, de todo. Porque recuerda que esta escaleta no sirve solamente para escribir novelas. Esto te va a servir para todo, para cuentos, para cómics, para series, para películas, para lo que tú quieras. O incluso nada más para entender mejor las historias que te gustan. Para decir, esto va por acá y esto va por acá. Advertencia, cuando uno se va volviendo mejor en detectar cómo está estructurada una historia, es más fácil detectar los puntos de giro y todas estas como sorpresas que tienen. Me ha pasado de que luego estoy con unos amigos y estábamos viendo, por ejemplo, Misión Imposible, creo que era las 6. Y les digo, este es el malo. Justo como a los primeros 20 minutos de la película, este es el malo y esto los va a traicionar. Me dicen, no es cierto, ¿cómo sabes? Y yo, sí, mira. Y ya cuando se revela me decían así como, tarado, me lo hiciste el spoiler, ya no me sorprendió porque ya lo estaba esperando. Y yo, pues es que así soy. Entonces, pues bueno, eso es lo que pasa. Pero sin más y contratiempos, vamos a hablar primero de el juegos y risas. Que este es el espacio donde el lector respira, pero también se ilusiona. Aquí vemos a los personajes explorar el nuevo mundo, probar nuevas relaciones, descubrir habilidades o enfrentarse a conflictos menores. Aquí es donde el héroe gana, aquí es donde las cosas van bien, que si tenemos una historia de rebeldes, de que están haciendo como peleando contra el imperio y todo, pues aquí vemos como todo va saliendo bien, que van saliendo adelante, todo les sale, así ponerlo. Si nos vamos a la película de 300, por ejemplo, aquí es donde vemos pues todas estas primeras batallas, donde los vemos de que aguantan a las hordas de los persas día con día y entonces te ponen esta escena como muy padre y muy épica de música, donde los vemos peleando contra diferentes como que tribus persicas o persias que tienen diferentes como armamentos o estrategias. Algunos utilizan animales, otros utilizan que explosiones. Toda esta parte es donde pues viene la carne de tu historia, es donde vemos pues lo interesante. Aquí, por ejemplo, pues también si nos vamos a una de las películas más clásicas, el episodio 5 de Star Wars, El Imperio Contraataca, aquí es pues donde se ve el entrenamiento de Luke, lo que está haciendo Han Solo y Leia, que están reparando la nave, que están tratando de salir adelante. Muy bien. Ahora, la trama B. Aquí pues en paralelo aparece una subtrama emocional o simbólica. Aquí entra un interés romántico, una figura mentora, un rival ideológico o cualquier personaje que revele otra dimensión del protagonista. Si nos vamos a la película de 300 que les digo, pues bueno, aquí es donde pues vemos a la esposa de Leónidas, del rey, la reina, tratar de conseguir pues todas estas tropas extra para ayudar a su rey, porque pues él obviamente nada más fue con 300 soldados. Que bueno, históricamente no van solo, o sea, sí fueron 300 espartanos, pero había como 5000 otros grupos de personas apoyando a esos 300. Entonces, pues bueno, ustedes entienden la idea. Aquí, pues bueno, es la trama es el camino externo. O sea, si la trama A es el camino extremo, la trama B es la exploración interna. Esa trama B también te sirve como un descanso. Cuando estás con el juegos y risas o a lo largo de toda la historia que tienes todos estos momentos muy tensos, es ese momento para darle un respiro a tu lector o a tu espectador, para que pues no todo sea tenso, porque si lo mantenemos todo muy 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 tenso, pues llega un momento en que se vuelve difícil de ver y se vuelve cansado para esa persona o de leer, lo que sea. Entonces por eso es que existe esta trama B y es una técnica que lo vemos en todos lados. Generalmente es la historia de amor, casi todo el mundo te pone historia de amor,
Pero tu trama B puede ser cualquier cosa, solo tiene que ser interesante, obviamente, que sí aporte al final hacia la trama principal, porque es una que va, o sea, si tu trama A va por arriba, la trama B va por debajo, o sea, va haciendo como que un túnel subterráneo, como si fuera un metro. Y al final de la historia debe de haber un punto en el que ambas crucen. Muchas veces si haces una trama B correcta, esta trama B va a tener implicaciones importantes para el desenlace de la trama principal. Es el que le va a dar como la fuerza final al protagonista para lograr su objetivo. Otro ejemplo, por ejemplo, regresando con Star Wars, aquí pues es donde empezamos a ver como que todo este noviazgo o todo este como romance que tenemos con Han Solo y Leia, que como les digo, muchas veces va a ser romance lo que vemos en la trama B, pero no es siempre necesario, puede haber muchos tipos. Los malos estrechan el cerco. Justo cuando todo parecía estable, el conflicto regresa con fuerza. Los villanos se mueven, el antagonismo crece, las consecuencias aparecen, las decisiones pasadas empiezan a pesar. Este es el recordatorio de que el viaje no es un juego. Aquí se empieza a sentir el precio real de actuar. No es aún el clímax, pero es el punto donde el lector deja de sentirse cómodo. El equilibrio conseguido en Juegos y Risas se rompe. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que están peleando. Por ejemplo, en la de 300, que los vemos que están en uno de los últimos conflictos. Ahí reciben una de las peores pérdidas, donde el hijo del capitán pues es degollado por uno de los enemigos y él como que se vuelve loco. Aquí es donde pues ya las cosas empiezan a mostrarse mal, donde ya no todo es tan agradable o risas como eran en las primeras combates, ¿verdad? Entonces, esto pues nos va acercando a donde las cosas se van a poner feas, donde esto se va a ir complicando. Por ejemplo, en Star Wars pues es donde tienen que salir del gusano, ya hicieron como que las reparaciones, pero esto se empieza a mover y eso los obliga a salir. Son perseguidos por el Imperio y logran entonces huir a Bespin 4 creo que se llama, algo por el estilo. Bueno, a este planeta donde está Landon Calrissian, y ahí para lograr como que reparar la nave. Obviamente, pues ahí es donde están perseguidos por Boba Fett. Podemos ver como Boba estaba al tanto y empieza a ir detrás de ellos. Aquí todavía no los han atrapado, pero pueden ir cercanos. Ahora, esto es para historias. Por ejemplo, si lo ponemos en películas, esta escaleta se utiliza para cada libro, pero también la escaleta se utiliza para toda la historia en general. Si vemos el episodio 4, 5 y 6, por ejemplo, pues ya los primeros 4 episodios más o menos, que tuvimos una buena cantidad de juegos y risas incluso, el episodio 4 termina más o menos con ese de juegos y risas. El episodio 5 empieza con la mitad del juegos y risas, donde vemos un poco lo de la batalla y todo eso, pero también al mismo tiempo es los malos estrechan el cerco de la trilogía, porque aquí es donde el Imperio pues empieza a acercar a los rebeldes y los tiene atrapados en Hoth. Aquí es pues donde tuvieron donde casi pierden. Entonces, como pueden ver, no quedó a lo mejor muy claro, pero tenemos que tener una escaleta para cada una de las historias. Si por ejemplo estás haciendo 3 libros, cada libro va a tener su propia escaleta. Pero al mismo tiempo los 3 libros que estás haciendo tienen su escaleta general. Es lo que va a pasar. Va a ser como dividiendo los libros entre cada uno, pero al mismo tiempo cada uno de los libros debe de estar por sí mismo, para que tengas una introducción buena, una presentación del tema, un debate y toda la cosa. Por ejemplo, yo con mi saga de Margia, para que quede un poco más claro, la saga de Margia van a ser 6 libros. Yo tengo la escaleta general de los 6 libros, qué es lo que debe de pasar en esos 6 libros. Cada libro va en una parte de esa escaleta. El libro 1, por ejemplo, pues es nada más un punto de giro al final. O sea, llega hasta el punto de giro y ahí es donde cubre el primer libro de lo que sería la escaleta general. Obviamente el primer libro tuvo toda su escaleta completa, las que les enseñé en episodios anteriores, donde vemos la introducción, declaración del tema, debate, se abre la puerta, juegos y risas, tropiezo, todo eso. Pero al mismo tiempo, pues ese libro solo cubre una parte de la escaleta completa. El segundo libro es más como juegos y risas, se entra en esa parte. Y luego tenemos
el libro 3, el libro 4, el 5 y el 6 que van pues teniendo. Obviamente el libro 6 pues va a ser nuestro prácticamente el derrumbe en general o hasta el puro sacrificio máximo sería todo el libro 6. Depende más o menos cómo los vayas acomodando, cómo te dé la historia. Al final te cuentas, les digo, esto es una guía, no es una receta. Cada uno lo debe de ir adaptando a como a ustedes les funcione. Pero sí, sí puedes utilizarla esta para decir, ok, esta puede ser mi historia y entonces ya lo vas a tener más claro. Si tenemos nuestra historia más clara, los pasos importantes, que es lo que se debe de ir completando en cada sección, que es como una checklist del súper. Pues a lo mejor mientras estás haciendo el súper te acuerdas de otros productos que se te olvidaron poner en la lista o se te ocurre hacer alguna receta o algo. Entonces, pues ya los vas llenando y terminas con un súper pues mucho más enriquecido y más caro, obviamente, que el que tuviste al principio. Pero al menos no olvidaste los elementos importantes. Si ibas por leche, agarraste la leche. Si ibas por zanahorias, por carne, no se te olvidaron las zanahorias y la carne. Y entonces sí vas a poder hacer pues el platillo que pensabas para ese día o para subsecuentes días. Entonces, pues, esta es como esa mecánica. Es esta estructura que te va a ayudar. Muy bien. Ahora, esta parte de la historia es el espejismo. Parece que todo va bien, pero en realidad se están alineando las piezas para la caída. Aquí se ganan los lectores de verdad porque la historia empieza a doler. Y ese dolor lo vamos a ver en el próximo episodio, donde vamos a culminar esta serie de episodios donde ya hablaremos del tropiezo, el derrumbe, el sacrificio máximo y todas estas circunstancias donde aparte son como que los más interesantes, pero también pueden ser los más difíciles porque tienes que tener amarrados todos los hilos, todo lo que aventaste al principio de tu historia, lo tienes que tener bien amarrado para que te haga sentido. Porque si no te va a pasar el de pusiera tan listo porque se murió. O el de, por ejemplo, en Harry Potter. Si podía hacerle Accio o este hechizo donde jala objetos hacia él, ¿por qué no agarró el huevo antes y con eso se terminaba? O la historia de Harry Potter era de, pues bueno, si tienen esto de que pueden viajar en el tiempo, ¿por qué no solamente viajaron en el tiempo y mataron a Voldemort? Entonces, es como que esta serie de detalles para que no te sucedan esos preguntas malditas que te derrumban la historia, para que todo quede sólido y sea un producto digno de pasar en la historia y que sea disfrutado por millones, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que todos sean aquí exitosos. Ahora, eso va a ser todo por ahorita, pero ustedes, bueno, ya saben lo que hacer, ya saben cómo apoyar ya saben cómo apoyar al canal. Por favor, déjame en los comentarios si algo no queda claro, si requieres ayuda en algo, si estás estructurando una historia o algún detalle, pues házmelo saber y yo con gusto te he hecho algunos consejos o algo. No soy el gran experto del mundo, como les he dicho antes, pero bueno, ya tengo mi experiencia, ya tengo 4 libros en mi haber, entonces pues ya he aprendido una que otra cosita. Y por eso pues, se las quiero estar compartiendo. Muy bien amigos, mis queridos ingelianos, nos vemos la próxima, que esto se va a poner muy interesante. Hasta luego.